No, doctora, no nos ha explicado todavía. Perfecto. Como estoy adelantada con el otro grupo, ya me perdí. Bueno, de todos modos, vamos a ver algunos aspectos relacionados con la artritis reumatoidea. Inicialmente, ver que la artritis reumatoidea es de hecho un proceso inflamatorio y además es un proceso inmunológico, es un problema autoinmune que se produce en nuestro organismo. Ya es inflamatorio porque es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, y una característica muy importante es que afecta a muchas articulaciones, ¿ya? Y otra característica es muy importante también es que es simétrica. Es decir, lo que les había indicado, si se produce alguna alteración, porque de hecho se va a producir alteraciones a nivel de las articulaciones, si se produce en la mano derecha, también se va a producir en la mano izquierda y así sucesivamente. Por eso decimos que es simétrica. Además, se caracteriza principalmente porque existe un proceso de inflamación y además hiperplasia que tiene una capacidad invasiva a tejido sinovial. ¿Ya? Y a esa capacidad invasiva e inflamatoria de tejido sinovial también se lo denomina como pannus, que es un tejido característico, ¿ya? ¿Qué causas tiene esta? Es una causa desconocida, no se la conoce directamente, pero sí se caracteriza porque generalmente puede ser un problema genético, es decir, que si una persona genéticamente tiene alguna pariente cercano que puede tener artritis reumatoidea, tiene mayor probabilidad de hecho de desarrollar este proceso autoinmune. Sin embargo, no es determinante. Ya, no nos olviden que todo proceso que tiene que haber un efecto tanto ambiental como genético para que se pueda manifestar. Ya se considera que de hecho hay una clase de artritis que puede ser temprana y una clase de artritis que ya está establecida, es decir, que ya se ha verificado, ya se ha visto, ya ha afectado a diferentes tejidos y articulaciones, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos una fase preclínica que en este caso es bastante prolongada, ya que se denomina una fase de preartritis, donde ya se pueden detectar autoanticuerpos, como el caso que vamos a ver nosotros, como el factor reumatoide que vamos a hacer en la clase práctica. Y también hay otra técnica muy importante que se denomina anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados, que es una técnica de ELISA que se realiza y esta sería una prueba confirmatoria, porque si nosotros vamos a sacar, por ejemplo, en el laboratorio, que vamos a procesar las diferentes pruebas para determinar artritis reumatoidea, sobre todo vamos a ver el factor reumatoide, que es una prueba de aglutinación visible a simple vista, pues también la prueba, si nosotros sacásemos positivo, por ejemplo, el laboratorio saca positiva esta prueba, entonces tiene que ser sí o sí reconfirmada con esta técnica, que es una técnica de ELISA, de hecho, que se denomina anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados. ¿Ya? Y de hecho, estos son los que mejor se han podido estudiar y por lo tanto nos proporcionarían, nos podrían dar de que la prueba sí realmente es confirmatoria y es positiva. En la artritis reumatoidea existe una progresión, como les había dicho, a sinovitis, porque afecta al tejido sinovial, donde puede haber erosiones y de hecho se producen también deformidades. Ya, como ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, pueden ver acá una persona donde tiene alteraciones a nivel de los nódulos de la mano y como les había indicado, la poliartritis autoinmune es simétrica y además también es crónica. Y otra característica importante de esta patología es que tiene una mayor predominancia en la mujer que en el hombre. Y también en nuestro medio existe una gran cantidad de personas que tienen esta patología. Como les he dicho, es un problema autoinmune. ¿Qué es lo que les había dicho? Que afecta al tejido sinovial,
Si ustedes pueden ver en esta otra diapositiva, vemos unos componentes importantes de una articulación normal. Sin embargo, cuando vemos esta otra diapositiva, podemos ver que se ha producido una inflamación a nivel de la membrana del tejido sinovial. También acá tenemos la formación de pagnos. Puede haber una destrucción del cartílago articular, erosiones óseas y de hecho llega a dar osteoporosis. ¿Qué característica tiene esta patología? Es que se puede observar la presencia de calor, tumor, o sea, rubor, dolor e impotencia, sobre todo funcional. De ahí el hecho de que las personas tengan que tienen artritis reumatoidea y de hecho la inmovilización por el dolor que producen en las articulaciones en las manos, por ejemplo, aquellas personas que tienen artritis reumatoidea y inflamación a nivel de los cartílagos, pues lo que hacen es inmovilizar las manos y evitar moverlas. Entonces, ese hecho les hace que les produce inmovilidad y esa inmovilidad les afecta a nivel psicológico y por lo tanto las personas tienden a deprimirse por el hecho de que no pueden realizar sus actividades como normalmente lo harían. ¿Ya? Entonces, habíamos visto acá tenemos, ¿verdad?, una articulación saludable y aquí tenemos una articulación con artritis reumatoidea, donde se puede ver una inflamación de la membrana sinovial, produce un desgaste del cartílago y por lo tanto tiende a chocar hueso con hueso. Entonces, ese dolor que produce esta articulación, pues, es un dolor muy fuerte y por tanto las personas dejan de realizar movimiento en las articulaciones donde sienten ese dolor, ¿verdad? En la terminología que se emplean, tenemos una que es monoartritis, artritis donde la artritis está afectada a una articulación, oligoartritis cuando se tiene menos de 4 articulaciones afectadas, poliartritis cuando la afección es de 4 o más articulaciones, se tiene un proceso de artritis aguda, donde se tiene una duración de menos de 6 semanas, y una artritis crónica, donde la duración es mayor a las 6 semanas, ¿verdad? Ya les he dicho que este proceso es un proceso crónico. Y además, no nos olvidemos también que es un proceso que no tiene cura. De hecho, lo que sí se puede hacer es detección temprana de esta patología y cuando se tiene una detección temprana, pues se hace un tratamiento farmacológico, obviamente, y para evitar que esta artritis siga avanzando, porque no solamente afecta a articulaciones, sino también afecta a diferentes órganos. Ya acá podemos ver que las artritis, de acuerdo al número de articulaciones afectadas, puede ser monoartritis, oligoartritis o poliartritis, y de acuerdo al tiempo de semanas de duración tenemos fases agudas y crónicas. No nos olvidemos, bueno, acá también podemos ver que dentro de las principales articulaciones afectadas, si ustedes se fijan en esta diapositiva, el 90% aproximadamente corresponde a la de las manos, las articulaciones de las manos. Tenemos otra articulación que también se encuentra bastante afectada, es la de las rodillas y también la de las articulaciones en los pies. Sin embargo, también se tiene también un porcentaje de un 60% aproximadamente, donde están las caderas, las articulaciones acá tenemos de la cadera y también de los codos, ¿verdad? Entonces, es un proceso altamente inflamatorio, donde les había indicado que las personas llegan a tener rigidez articular, ¿verdad? Y por lo tanto, como llegan a tener, tienden a poner discapacitarse y por este hecho también a deprimirse altamente. El dolor, la diferencia que puede existir entre una artritis reumatoidea y una artrosis, podemos ver que en el caso de la artritis reumatoidea tenemos un dolor que puede durar todo el día y además puede empeorar con el reposo y el rigidez matutina y se acentúa durante la noche. Además que también es muy alto el dolor cuando existe climas como el frío, por ejemplo, o la humedad. En el caso de la artrosis se acentúa con el movimiento y mejora con el reposo, lo que no ocurre en el caso de la artritis reumatoidea. Rigidez, hemos dicho que en la artritis reumatoidea puede ser generalizada y puede durar más de 30 minutos. Además, es muy intensa al levantarse, en matutino, en la mañana sobre todo, ¿verdad?
y en la artrosis solamente se ve afectada la articulación, dura menos de 30 minutos y cuando una persona está inactiva puede aparecer esa rigidez, ¿no? Y remite con la movilización, cosa que en la artritis reumatoidea, lo que les había dicho, que el dolor y toda la rigidez, todo llega a empeorar durante el movimiento. Es por eso que las personas tienden a volverse rígidas, a no manejar, si el caso de la afección es en las manos, pues a evitar manejar las manos, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que pueden influir en la artritis reumatoidea? Normalmente tenemos personas con antecedentes familiares, sí tienen mayor posibilidad de desarrollar, pero como ya les he indicado, no necesariamente la van a padecer. Sin embargo, también se ha visto que entre otros factores ambientales tenemos sobre todo el tabaco, chicos. Se ha visto que el tabaco lo que hacen es activar también a los macrófagos alveolares y algunos de aquellos sufren, por ejemplo, necrosis o apoptosis, y esto hace que exista un aumento en la síntesis de la enzima, de una enzima específica, que es lo que causa es una citrulinación de las proteínas. Entonces, por eso es que hemos visto que la prueba de antipéptidos cíclicos citrulinados dan positivo. Además, también activan a las células y a los linfocitos T, activan a los linfocitos B, también activan a las células presentadoras de diferentes, bueno, de los antígenos. Entonces, en todo caso, y lo que hacen también es que las células B tienden a producir autoanticuerpos, ¿verdad? Porque ya les había dicho que esta patología es una patología autoinmune. Hemos hablado de que las consecuencias también tenemos que pasa con las personas, tienden a tener una depresión debido al dolor crónico o a la discapacidad funcional que presentan, ¿verdad? Entonces es importante su detección, su determinación, ver la cantidad de anticuerpos que presentan, anticuerpos cíclicos citrulinados o cantidad de anticuerpos o factores reumatoideos que presentan las personas, que es lo que nosotros vamos a trabajar en el laboratorio. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo y a la cantidad que nos vayamos a determinar y a los valores que nosotros vamos a dar como bioquímicos, bueno, pues el médico va a iniciar el tratamiento correspondiente, ¿verdad? No nos olvidemos que de acuerdo, no es lo mismo sacar valores bajos de anticuerpos que valores altos de anticuerpos, ¿no? Vamos a ver si además la persona se encuentra en una etapa crónica, se encuentra en una etapa activa, etcétera. Todo va dependiendo de la cantidad de anticuerpos que se vaya a dar al médico, proporcionar los resultados que nosotros vayamos a proporcionar al médico, para que en todo caso el médico pueda dar el tratamiento correspondiente. ¿Ya? Entre los criterios de clasificación tenemos, por ejemplo, para confirmar sobre todo el diagnóstico de una artritis reumatoidea, hay que ver que reúna 4 condiciones importantes de las que vamos a ir nombrando acá. Por ejemplo, tenemos la rigidez matutina, que puede ser de más de 1 hora de duración durante más de 6 semanas, artritis sobre todo, al menos en 3 áreas articulares, con tumefacción obviamente, artritis en articulaciones de las manos, muñecas, etcétera, durante más de 6 semanas, afectación inflamatoria sobre todo, articular que puede ser simétrica, obviamente simétrica, durante más de 6 semanas, presencia de nódulos reumatoideos, hay nódulos subcutáneos, presencia de cambios radiológicos, porque existe una deformación a nivel de las articulaciones, como ustedes han podido ver en las diferentes diapositivas, y sobre todo que nos vaya a dar un factor reumatoide positivo. Ya les he indicado que cuando nos da un factor reumatoide positivo, este tiene que ser confirmado con la determinación de anticuerpos cíclicos citrulinados, que son los que se están usando para el diagnóstico de esta patología. En la patogénesis hemos dicho que es una respuesta inmune, obviamente es un proceso autoinmune de inflamación de las articulaciones sinoviales y además hay una destrucción de la arquitectura articular, que es lo que habíamos visto. Se inicia, y habíamos les indicado que es activación de las células T colaboradoras, donde existe una liberación de diferentes tipos de citocinas. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1,
etcétera, ¿no? En realidad, en el primer trimestre más o menos de esta enfermedad hay una elevación de varias interleucinas, entre ellas la interleucina 2, 4, interleucina 17, esto, que son muy importantes, que se denominan, también el factor de crecimiento de fibroblasto, que son muy importantes donde se producen todos estos, o sea, importantes para producir estos procesos inflamatorios sobre todo, ¿no? Este factor de necrosis tumoral y la interleucina C1. Además, ya les había indicado que sí o sí tiene que haber una formación de linfocitos B, producen anticuerpos para específicos que van a ir a depositarse en las articulaciones, ¿verdad? Entonces tenemos una inflamación inespecífica que es al inicio. ¿Por qué decimos inespecífica? Porque se tiene que determinar la causa. Entre las causas hay múltiples causas que podrían ser detectadas. Ya les había indicado que pueden ser factores genéticos, también puede ser el tabaco, puede influir, condiciones de la vida de las personas, etcétera, o sea, que esta patología se va a iniciar ya sea por diferentes estímulos, inclusive también podría iniciarse con algún proceso vírico que una persona puede sufrir o bacteriano que pueda afectar o activar procesos inflamatorios. La inflamación, ya saben ustedes, que se activan o se liberan citocinas proinflamatorias. En este caso es lo mismo que pasa, ¿no? Donde tenemos unas células de memorias, etcétera, donde activan sobre todo a los macrófagos, que son las células presentadoras también de antígenos, que van a activar y reconocer como un componente, una inmunoglobulina, van a reconocer cómo extrañan el organismo y van a ir a depositarse en las articulaciones, o sea, todas estas interleuquinas proinflamatorias, ¿verdad? Entonces se producen lo que había indicado autoanticuerpos, se activa el complemento, activan a los macrófagos, a los sinoviocitos, a los condrocitos, etcétera, donde van a liberar, aparte de liberar, se va a producir este tejido que se denomina PANUS y además destrucción de tejido y cartílago a nivel de las articulaciones. ¿Qué es lo importante que les había indicado? Sobre todo es determinar laboratorios, que son muy importantes, determinar que primeramente nosotros como laboratorio vamos a determinar que el factor reumatoideo va a ser positiva, ¿verdad? Va a ser positivo. Esto vamos a verificar obviamente con los anticuerpos anti-CCP, anticuerpos cíclicos citrulinados, y también se hacen pruebas de reactantes de la fase aguda, donde vamos a ver que la velocidad de eritrosedimentación, por ejemplo, es elevada. Se va a determinar la proteína C reactiva, que va a ser elevada en caso de procesos en artritis aguda, calprotectina también sérica. Se van a ver algunos trastornos hematológicos, porque es habitual que exista anemia normocrómica y normocítica, ¿verdad? Y también, lo que hacen normalmente es superponer y a la anemia de pérdidas como hemos dicho, anemia por pérdida de hierro. Entonces se da tratamientos con el empleo de hierro, obviamente, ¿verdad? Y también habíamos hablado de los reactantes de la fase aguda, donde vamos a ver que la velocidad de eritrosedimentación globular es alta y también la proteína se reactiva. Y sobre todo lo que vamos a ver es que el factor reumatoide, que son inmunoglobulinas contra determinantes antigénicos, que hemos dicho que están en el fragmento FS de las inmunoglobulinas humanas, y lo que vamos a realizar nosotros es detectar el factor reumatoide de inmunoglobulina M, que realmente es una inmunoglobulina normal que aparece en el 75% de los enfermos con artritis reumatoide, ¿verdad? Obviamente, si nosotros acá hacemos que una persona no es positiva al factor reumatoideo, no quiere decir que la persona no tenga artritis reumatoidea, ¿ya?
Porque existe casos donde, como les he indicado, todavía dice, estamos en un periodo prepositivo, por así decirlo, una etapa donde inicialmente no se va a dar no se va a dar no va a dar una prueba como resultado positivo. Sin embargo, sí puede ser un inicio de un proceso que es de artritis reumatoidea y posteriormente se van a observar ya los títulos posteriores ya elevados, ¿verdad? De factor reumatoide con el tiempo. Por eso es importante que no solamente nosotros vemos un diagnóstico a nivel de laboratorio, o sea, vemos un resultado a nivel de laboratorio, sino también es importante el diagnóstico del médico, porque él es con más certeza el que va a definir si una persona puede estar cursando con una preartritis. ¿Qué quiere decir? Que y si inicialmente está en una etapa inicial, posteriormente se va a hacer positiva la enfermedad, ¿verdad? Entonces va a dar resultados ya positivos. De hecho, también se hacen anticuerpos antinucleares que se detectan en un 10 a 25% de los pacientes en caso cuando son cero positivos. No nos olvidemos que hay pacientes que son cero negativos y también no solamente es una patología que ataca a personas mayores, porque normalmente la artritis reumatoidea se asocian con personas ya mayores, ¿verdad? Que ya más grandes, digamos, pero sin embargo también podríamos indicar que hay artritis reumatoidea juvenil. De hecho, en el caso de artritis reumatoidea juvenil, sobre todo el pronóstico es aún más complicado. ¿Por qué? Porque no se olviden que esta patología es autoinmune y de hecho cuanto más temprana inicie esta patología, entonces tenemos un peor pronóstico, digamos. Sin embargo, también es importante lo que les había indicado, que es bueno tener una detección temprana de esta patología para iniciar tratamiento cuanto más rápido es mejor todavía, porque lo que se trata es que la enfermedad no va a desaparecer, obviamente no se va a terminar, pero sí se va a detener el avance de esta patología y también los procesos de alteración que pueda tenerse. Sin embargo, me gustaría que ustedes que veamos un video que voy a compartir con ustedes.
Bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola. Por mi parte, no, doctora, todo está claro. Perfecto. Lamentablemente, como les digo, todavía no nos han llegado los reactivos. Ya he preguntado yo. Y de todos modos, bueno, esperemos que hasta la otra semana nos llegue para que podamos ingresar al laboratorio. Lamentablemente, eso nos está deteniendo mucho el ingreso al laboratorio y que continuemos a hacer las prácticas, porque de hecho lo que primero hacemos es proporcionar, yo les proporciono a ustedes la clase mediante diapositiva, ya sea en el laboratorio, y posteriormente la realización de la práctica o actividad. En todo caso, si no nos llegase todavía los reactivos, la siguiente clase sí vamos a trabajar en el laboratorio, vamos a trabajar todos los grupos, es decir, el grupo 14 en su horario, el grupo 3 en su horario, y vamos a realizar, bueno, algunos ejercicios que he avanzado ya con con el grupo 12. De todos modos, nos veríamos este miércoles en clase teórica presencial, donde les he dividido por grupos para realizar algún tipo de actividad. ¿Tienen alguna pregunta, algo más relacionado?